Estamos a esta hora de la mañana con Henry Llanes, ex dirigente petrolero y más bien ahora muy cercano a la razón de los jubilados del Ecuador. La reciente ley aprobada en la Asamblea Nacional, ¿cuánto perjudica al IES en tanto su autonomía y a los trabajadores igualmente? Henry Llanes, por favor, bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Salomón. Un gusto conversar contigo y también con la audiencia de la radio. Eh, bueno, nosotros siempre hemos venido luchando contra esta intromisión abusiva del Estado y sobre todo de los gobiernos en el manejo de los recursos del seguro social. Y nosotros reprochamos esto porque hay una discusión constitucional que le impide al gobierno intervenir en el manejo de los fondos y reservas y también está prohibido de menoscabar su patrimonio. Así lo dice el 372 de la Constitución de la República. El 370 dice que los seguros sociales deben manejarse por leyes especiales, en este caso el IES, el ISPA y el ISPOL. Entonces, lo que ha pretendido el gobierno de hoy es, es retomar una propuesta, un proyecto de ley que lo tenía listo Correa en el año 2012, cuando, cuando Richard Espinosa Guzmán era ministro del Trabajo. Entonces allí se proponía cuatro cosas, estimados Salomón. La una era constituir un Consejo Nacional de Seguridad Social integrado por los ministros de Salud, de Trabajo, de Economía, por el secretario de Planificación y otros funcionarios. Era una superestructura burocrática. Entonces ellos querían manejar los tres seguros sociales y querían crear otro para lo que es sectores sociales, este, digamos que no estaban en condiciones de pagar la pensión que pagamos nosotros los afiliados, que conjuntamente con el empleador, que es del 20.6% de la remuneración. Uh -huh. Entonces estos cuatro seguros querían manejarlo, como digo, en una superestructura burocrática, y los que definían el manejo de ese Consejo Nacional de Seguridad Social eran ministros de Estado. Entonces lo llevaba a un control máximo. La propuesta era llevar un control máximo a los tres seguros, los constituidos que acabé de mencionar. ¿Qué más proponía? ¿Qué más proponía ese documento? Ese documento también proponía de que los seguros actuales, ¿ya? En esa propuesta los querían convertir en aseguradoras de recaudación de los aportes. Solo que cumplan el rol de aseguradoras de recaudación de los aportes, ¿no? Porque esos aportes iban a ser transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces aquí viene un tercer punto. ¿Quién quería manejar en el año 2012 los recursos de la aportación tuya, Salomón, mío, y de los 3 millones de afiliados que éramos hasta antes de la pandemia? ¿Quiénes querían manejar nuestros aportes? Quería administrar nuestros aportes directamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Un cuarto elemento, los hospitales del seguro, del IES, del Seguro Social, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la institución que administra el seguro social obligatorio. Lo llaman seguro universal obligatorio, seguro general obligatorio, producto de la debilidad conceptual de lo Uh -huh. que es seguro social y de lo que es seguridad social. Tienen estas definiciones que lo que hacen es entorpecer lo que es el núcleo central de esta institución. Esta institución se llama Seguro Social, tiene un carácter histórico, tiene un carácter político, surgió a fines del siglo XIX y surgió en la fábrica, surgió en las relaciones obrero-patronales y surgió para tres cosas: atención de salud, riesgos del trabajo y pensión jubilar. Estas tres cosas financiadas por los trabajadores y el empleador. Así de sencillo, así fue el Seguro Social, así nació. Entonces, volviendo al tema, los hospitales que son construidos con plata de los afiliados, ¿ya? Querían pasarlos a que dependan del Ministerio de Salud. Pues tú me preguntarás, ¿y con qué objetivo? ¿Para qué querían esto? ¿Para qué querían desarticular prácticamente a los seguros sociales y, como digo, que se conviertan solamente en instituciones recaudadoras de fondos? ¿Para qué querían? Primero porque al contar con tanta plata, el Ministerio de Economía y Finanzas, entiendo que a Correa
se le abrían los ojos grandemente porque el manejo del presupuesto del IES, más o menos en el año 2018, estuvo por 8.700 millones de dólares. Entonces, a Correa, me entiendo, y a la Revolución Ciudadana le generaba mucha expectativa, como digo, se le abrían los ojos grandemente porque había mucha plata, ¿no? Entonces, Correa planeaba eso, llevarse la plata al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, eh, eh, como digo, lo uno, ¿para qué le sirve una cosa como esta, no? Yo allí deduzco dos cosas. La una era que el gobierno podía contar a mano con bastante plata para atender emergencias, ¿no? Y cualquier necesidad del Estado, sobre todo en el campo de las emergencias. Yo creo que en eso pensaba Correa, y no Correa, sino más bien también los organismos financieros internacionales, y en esta vez fue muy visible la sugerencia, la intervención o la intromisión del Banco Mundial a través del señor Augusto Latorre, que fue gerente del Banco Central en anteriores gobiernos. Él es funcionario del Banco Central y se dice que él trajo los dos proyectos de ley. Entiendo que los financió el Banco Mundial. Y entonces la segunda cosa, ¿para qué sirve el tener el control de estos dineros? Es de que el Estado lo utiliza como respaldo, como un colchón, como una garantía, ¿verdad? Que le puede decir a los organismos internacionales, a la banca internacional: mire, préstenos plata porque nosotros tenemos una recaudación anual de 6.000 millones de dólares, ¿no? Y que esto invirtiendo genera más de 8.000 millones de dólares y se tiende a incrementar. Entonces es nuestro respaldo y por lo tanto, préstenos el dinero. Entonces podía entrar un mayor endeudamiento público teniendo ese flujo de recursos del seguro social. Entonces, a Correa no le importaba si esto quiebra o no quiebra. De manera que hay ese antecedente. Entonces, ahora sucede que en el gobierno de Moreno, bajo la misma intención, no precisamente de dar esta estructura que pensaba Moreno, sino de tener un mayor control sobre los seguros sociales, ¿sí? Entonces se quería manejar los presupuestos del seguro social, quería poner límites al manejo presupuestario y también poner sanciones si hay deslices en el manejo del presupuesto del 10 o no se cumple, lo que llaman ellos con las reglas fiscales, que son políticas, que las determina el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces querían tener su control y claro, entonces tuvimos que reaccionar a efectos de que mitiguen algo el proyecto. Algo logró cambiar, pero lo esencial está allí. Los seguros sociales siguen, siguen insertados, siguen incluidos en lo que es la estructura del Estado, en lo que es la estructura estatal. Entonces, ahora lo tengo aquí a mi mano, estoy haciendo un análisis del proyecto. Ujú. Mañana les voy a enviar a ustedes a través de un boletín de prensa, voy a hacer un PDF para que ustedes lo tengan y ahí van a poder comprobar de que hay la como digo, eh, el, el afán, el interés del gobierno de manejar los seguros sociales. No lo sacaron porque la asambleísta Ana Belén Marín decía que han hecho cambios. No, ahí, Sí, ahora como, Henry, yo quisiera consultarte otro tema, ¿no? O sea, otro asuntito. En cuanto a la precarización del trabajo, ahora ya estaba viendo, se puede contratar a medio tiempo durante hasta los próximos 2 años y cosas. ¿Cómo verlo eso? bueno, yo diría que a ver, el trabajo parcial, el trabajo temporal, eso existe en el Código del Trabajo. Lo que sucede es de que eh, allí lo que se está proponiendo es para especificar, la propuesta es ir a un contrato de trabajo por horas, ¿no? Por Ujú. horas, o sea, definirlo en ese contexto. Y claro, desde las centrales sindicales, que son las que han hecho mayor seguimiento a lo que es esta propuesta de reforma, ellos se han opuesto porque el argumento central es de que eso inestabiliza, perdón,
a los trabajadores que vienen laborando por años en las empresas. Entonces, afecta la estabilidad laboral porque el empresario, dicen ellos, tiene la opción, entonces ahora sí, de aquí en adelante, de contratar por horas a los trabajadores. Ujú, Depende, porque en empresas de alta especialidad no le conviene al empleador hacer ese tipo de contratación. ¿Por qué? Porque para el empleador es, eh, es un punto a favor de que el trabajador tenga experiencia, de que el trabajador tenga conocimiento, de que sea un trabajador eficiente y que no le genere pérdidas en la actividad laboral. Entonces, como desperdicio de materiales, este, daños de equipos, de máquinas, en fin. Entonces, eso ahí no funciona. Está cambiando por horas. Puede ser por horas en la actividad agrícola, que tiene una menor componente tecnológico. Entonces, allí sí, a lo que se podría dar. Pero yo creo que por mi experiencia laboral, que trabajé desde muy temprana edad, sobre todo desde muy niño, en lo que son las propiedades, los trabajos de mis padres, de mi familia, y luego ya trabajé ya de forma independiente en mi caso, y siempre uno en la fábrica, en la industria, eh, este, se observa cosas como estas, de que como digo, antes mismo, ahora más todavía, los empleadores también están poniendo mucho interés en lo que es la capacitación del trabajador. En esencia, el proyecto ese del gobierno no lo tenemos, solo se manejan criterios y una vez que le envíe la propuesta, si es que lo va a enviar, ponerse a analizar en qué consiste. Ahora ujú. pusieron ahí unas reformas en el código, perdón, sí, en esta ley orgánica de ayuda humanitaria. Ya me llegó a mí también el proyecto, el texto final que le van a enviar al Ejecutivo, o entiendo que ya le enviaron. Hay una parte hay un capítulo de la parte laboral y yo lo voy a revisar porque no lo he revisado porque hicieron cambios al final. Entonces yo no sé qué cambios hicieron y quiero ver cómo quedó el texto. Entonces, igualmente me voy a pronunciar sobre ese tema. A ver, Henry, ciertamente, ¿qué riesgo a través de la aprobación de esta ley corre el Seguro Social de que sus recursos sean esquilmados, qué sé yo? En el caso del proyecto de las finanzas públicas, es de que, por ejemplo, el Ministerio, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, va a seguir teniendo control del manejo presupuestario. Lo va a obligar a ayudar, lo va a Eso quiere obligar a decir que ayudar. el IES un poco deja de ser autónomo, o sea, deja de ser de los trabajadores y pasa a ser dependencia pública. ¿Cómo es la cosa? Y sí, con esta ley, con este proyecto de ley, la autonomía del Seguro Social y de los otros seguros se ve más afectado porque existen disposiciones que en la que va a intervenir el Estado. Por ejemplo, dice, se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas, proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del presupuesto general del Estado y los presupuestos de la banca privada, las empresas públicas del nivel nacional y la seguridad social Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se constituirán considerando la aplicación de la estabilidad económica determinada en la Constitución, el principio de sostenibilidad fiscal y las reglas fiscales. Entonces aquí hay un control directo del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a la seguridad social. La van a manejar, ellos van a Ujú. intervenir, ellos dicen, vamos a respetar su autonomía, van a respetar sus presupuestos, ellos dicen, van a respetar una serie de cosas. Si ellos dicen que van a respetar la autonomía, si ellos dicen que van a respetar los presupuestos del Seguro Social, simplemente el Seguro Social no debería constar en esta ley. Entonces se contradicen, porque uno se les puede preguntar, a ver, usted dice que le van a respetar la autonomía, que no van a intervenir, que las políticas las va a definir el Consejo Directivo del IES o los órganos superiores del ISPA, del ISPOL y del IES. Y entonces la pregunta es, si ustedes van a respetar eso, y respetan la autonomía, ¿por qué están los seguros sociales en esta ley? Porque el hecho Ya. mismo que estén, porque el hecho mismo que estén
ya es una pérdida de autonomía. ¿Por Ujú. qué? Porque los seguros sociales manejan fondos privados y estos fondos privados y estos fondos no tienen compatibilidad con los recursos públicos que en cambio maneja el gobierno central, manejan los gobiernos autónomos descentralizados y las cuatro funciones del Estado. Entonces hay una diferencia. En el caso del presupuesto general del Estado y de los gobiernos autónomos es un dinero público y eso lo manejan bajo la legislación del sector público. Pero en el caso de los seguros, no, es una cosa distinta. El dinero, los aportes de los trabajadores es privado, es particular. Entonces, Ya, nosotros lo que hemos dicho de que estos recursos hay que manejarlos, o quien tiene que manejarlos, son los trabajadores. En el caso del ISBA, en el caso del ISPOL, sobre todo del ISBA, ellos tienen un avance muy importante, porque quien ejerce la presidencia del directorio del ISBA es el ministro de la Defensa, y quien le subroga es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y ellos son miembros del directorio del ISBA, al igual que delegaciones de la tropa de servicio activo y de los oficiales en servicio ya, activo. perfecto. Los años están presentes en el directorio del ISPA, al igual que los jubilados oficiales y personal de tropa. Entonces, sería un avance muy importante, pero ahí todavía hay que avanzar más a efectos de darle una mayor independencia para que definitivamente, lo que pasa es que el ministro de Defensa, cuando es militar reiterado o activo, no hay problema, pero cuando es un civil, no necesariamente puede pensar lo que está pensando la institución de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que darle una mayor independencia. Yo diría que el jefe del comando conjunto es suficiente que sea el presidente de su organismo, pero bueno, es una temática que tienen que pensar a definirla los militares, tanto en servicio activo Ajá. como... Bueno. Muchas gracias a Henry Llanes desde la capital de la República. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Salomón, y un gusto saludarte. Nos habíamos visto por audio, ahora nos hemos visto ya en video, y veo que todavía tienes bastante madera. No, te sigues manteniendo, querido Salomón, así que un abrazo y un gusto poder conversar contigo y también saludar con la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Gracias y hasta pronto.